Pues si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Como siempre, estarán de acuerdo conmigo ofreciéndole este ratito de nuestro tiempo que separamos de nuestras prisas, de nuestra vorágine, para ofrecerle nuestra mente un ratito a Él, para que nos ayude a crecer y a madurar en la fe. Y también para agradecerle por tanto que hace por nosotros, desde habernos creado hasta sostenernos y protegernos. Como siempre decimos, es justo también que le ofrezcamos lo que nos pide obedecerlo, guardar sus mandamientos, amar a nuestro vecino. Vamos a ofrecerle a Dios nuestro Señor todo eso en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar, si les parece, nuestro valioso catecismo de la Iglesia. Estamos en la página número 550 y vamos a retomar nuestro estudio en el numeral número 2030, 2030. Y miren, ahora el tema que nos va a tocar el catecismo, pues es fundamental. Por una razón, porque nos va a mostrar lo que verdaderamente es la iglesia. Porque la iglesia es nuestra madre y también es nuestra maestra. ¿Quién lo determinó así? Nuestro Señor Jesús. Hay que recordar que la iglesia es la esposa del Mesías. Por lo tanto, es nuestra madre. Y es nuestra maestra porque la iglesia nos enseña, nos corrige, nos educa. O debería ser así si nosotros lo queremos y aceptamos. ¿Por qué? Porque formamos parte de un cuerpo, que es la iglesia, y que es, como nos lo dijo San Pablo, el cuerpo físico de nuestro Señor Jesús. Aunque parezca increíble, pero esa es la iglesia, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesús, donde cada uno de nosotros es una célula, tal cual. Y como todas las células en nuestro cuerpo se alimentan de la sangre y su oxígeno, también nosotros como células de la Madre Iglesia nos alimentamos de la sangre de nuestro Creador, Padre, Maestro, amigo, Salvador. Por lo que es muy importante tomar a la Iglesia con estos dos conceptos. Y fíjense, si nos damos cuenta, los dos conceptos nos muestran autoridad. Y son dos conceptos que debemos respetar como creyentes, como una madre y como una maestra. Esas dos figuras se les respeta en la vida real. Pero vamos a ver qué nos dice nuestro catecismo. Numeral 2020, artículo 3 de este capítulo tercero del catecismo de la Iglesia. La Iglesia madre y maestra. El cristiano realiza su vocación en la Iglesia, en comunión con todos los bautizados. De la Iglesia recibe la palabra de Dios, que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo, como lo dice San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2. De la Iglesia recibe la gracia de los sacramentos, que le sostienen en el camino. De la Iglesia aprende el ejemplo de la santidad. Reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esa santidad.
la discierne en el testimonio auténtico de los que la viven, la descubre en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos que le han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del santoral. La vida moral es un culto espiritual. Ofrecemos nuestros cuerpos como una hostia viva, santa y agradable a Dios. Miren, esto lo dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 12, versículo 1. Y miren, ojalá entendamos bien estos conceptos, porque aquí nos habla el catecismo de la vida moral, pero antes deberíamos definir un poco qué es la moral para poder entender este concepto, porque a veces eh, no se tiene el concepto claro de lo que es la moral. Y no es como dicen los malos políticos, el árbol que da moras, no. La moral es en realidad el conjunto de costumbres que cada quien tiene. Esa es la moral, fíjense. Lo cual nos lleva a entender que no hay una moral que sea única para todos en todo el mundo. Eso ni es posible, ni siquiera sería aconsejable. Pongo un ejemplo para entender este concepto. La moral de los musulmanes es muy diferente a nuestra moral. Es decir, que de lo que estoy hablando de las costumbres. Las costumbres que yo dejo entrar a mi familia, esa es mi moral, ¿eh? Buena o mala. La moral puede ser buena o puede ser mala. Pero yo dejo entrar una costumbre a mi familia y esa es la moral que estoy instalando ahí. Para entenderlo. Aquí lo que vamos a hablar es de la moral cristiana, es decir, las costumbres cristianas, que para decirlo rápido y no darle vueltas nos llevan al cielo, de una manera accesible al entendimiento. Recordando que la salvación ni es fácil, ni es automática, ni se consigue al primer intento, sino que requiere obediencia, requiere sacrificio, como ya lo hemos visto en clases anteriores. Pero dice aquí, ofrecemos nuestros cuerpos como una hostia viva, santa y agradable a Dios. Y miren, aquí hay una oración de repente que le dedicamos a la Virgen que nos va a ayudar a entender esto que dice San Pablo. O sea, mi verdadera ofrenda a Dios debe ser mi yo completo con todo mi cuerpo. Es lo que está diciendo San Pablo. Que recuerden que es el académico del cristianismo. Para eso lo llamó nuestro Señor, para explicarnos estas cosas que tienen profundidad. Y dice, ¿qué le debo ofrecer a Dios si ya me convertí? Todo mi cuerpo. Es decir, mi mente, mis oídos, mis ojos, mis manos, mis pies, todo mi ser. Porque si nomás le ofrezco mis ojos, pero no mis manos, voy a pecar. Si le ofrezco mis manos, pero no mis pies, voy a pecar. Por eso San Pablo insiste en esto. Si voy a obedecer a Dios es con todos mis miembros, no con unos sí y otros no. Voy a explicarlo de alguna manera. Si ya le hice esta promesa a Dios, ya le ofrecí obedecerlo mientras viva con todas mis ganas y toda mi voluntad, aunque a veces me caiga y me equivoque. Pero mi intención es agradarlo. Y entonces vemos que el Señor siempre nos va a levantar. Pero hemos de ofrecerle, como vemos aquí, un lugar especial a la iglesia, como maestra y como madre. Porque, como ya decíamos, no podemos darle al Señor parcialidades. No podemos darle a Dios, si me permiten ustedes, sobras. No se vale. Si me ofrezco a Él es todo, ya lo decíamos, completito. Y si le ofrecí mis manos, ya no las puedo usar para golpear, fíjense, ahí está el asunto. Ya no puedo usar mis manos para masturbarme porque ya se las ofrecí a Dios junto con todo lo demás de mi cuerpo. No puedo usar mis ojos para ver pornografía porque ya se los ofrecí a Él. No puedo usar mis oídos para escuchar chismes y luego elucubrar porque
todos estos miembros míos ya se los ofrecí a Dios. Los voy a alejar de la maldad. Bueno, si quiero. San Pablo habla de que para agradar a Dios se requiere dominio de sí mismo. Y por eso el cuarto mandamiento de la iglesia, amigos, es el ayuno, que lo que pretende el ayuno es el dominio de sí mismo. No es otro el motivo por el que Dios nos manda ayunar, sino que con la mente dominemos al cuerpo. Pero continúo leyendo en el numeral 20:31. En el seno del cuerpo de Cristo que formamos y en comunión con la ofrenda de su Eucaristía, en la liturgia y en la celebración de los sacramentos, plegarias y enseñanza, se conjugan con la gracia de Cristo para iluminar y alimentar el obrar cristiano. Por eso decíamos que esta moral de la que hablamos es una moral cristiana. No son costumbres humanas las que estamos queriendo instalar en nuestra vida, sino costumbres que nos sugiere Dios, nuestro Creador, quien más nos ama. Nadie nos puede amar más que Jesús. Como dice la canción de Martín Valverde, nadie te ama como yo, y es verdad. Y dice aquí, la vida moral, como el conjunto de la vida cristiana, tiene su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico, es decir, en la Eucaristía. Y lo comprobamos cuando vamos a misa. El momento culmen es la Eucaristía. El momento más importante en la misa es la Eucaristía, es cuando se hace presente Dios de una manera material, de una manera física, que podemos tocar. De hecho, cuando comulgamos, tocamos la carne y la sangre de Cristo con nuestra lengua, nuestra boca. Esto es para el que quiera creerlo. Recuerden que el misterio de la Eucaristía es el siguiente en importancia racional después del de la Santísima Trinidad, que son misterios grandísimos, ¿verdad? No es que sean tres dioses, sino un solo Dios que se manifiesta de tres maneras en este mundo que Él creó. Esa es la Trinidad. El Padre, podríamos decir que es el cuerpo, el Hijo es la imagen del Padre en el espejo y el Espíritu Santo es la sombra que refleja el cuerpo del Padre con la luz. Pero es el mismo Dios, uno solo y único. Pero continuamos en el numeral 20:32 de este catecismo de la Iglesia. Y nos habla de la vida moral y el magisterio de la Iglesia. La Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Dice San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva. Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquier asunto humano, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Y esto es correcto. Y vuelve San Pablo a ilustrarnos y dice, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Fíjense qué interesante. Algún día Jesús en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo nuestro Señor Jesús. Y nadie va al Padre sino por mí. Fíjense, y entonces entendemos que aquí lo que está ocurriendo es que el Señor se hace presente, como ya hemos dicho. ¿Por qué? Porque el magisterio de la iglesia, eso es lo que representa precisamente. Y hablamos de que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice aquí San Pablo que ese camino, esa verdad y esa vida que proclamó el Dios hombre, solo Dios podría decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún ser humano puede decir eso, aunque lo diga, será una mentira. Solo en Dios cabe decir esto, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Y aquí nos dice San Pablo que esta verdad quedó en manos de la iglesia, el camino quedó en manos de la iglesia y la vida quedó en manos de la iglesia. Por eso afirmamos que la iglesia es el cuerpo del Cristo vivo, que no nos abandonó, se transformó y nos sigue acompañando, nos sigue alimentando literalmente. Cuando comulgamos, comemos pan bajado del cielo. Es algo real. Dijo Jesús en Juan capítulo 6, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Miren, pues de aquí para adelante, el que quiera creerle y el que no, pues Dios respeta, nos creó libres. Pero continuamos con esta lectura. Y dice el numeral 2032, hablando de este asunto de que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Por eso nos puede dar mandamientos, porque tiene autoridad dada por Dios. Y dice aquí, este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva, compete siempre y en todo lugar, ya decíamos, a la iglesia. El magisterio de los pastores de la iglesia en materia moral se ejerce ordinariamente en la catequesis y en la predicación, con la ayuda de las obras de los teólogos y de los autores espirituales. Así se ha transmitido de generación en generación, bajo la dirección y vigilancia de los pastores, el depósito de la moral cristiana, compuesto de un conjunto de características y un conjunto de normas, de mandamientos y de virtudes que proceden de la fe en Cristo y están vivificados por la caridad. Esta catequesis ha tomado tradicionalmente como base, junto al credo y el Padre Nuestro, el decálogo, que enuncia los principios de la vida moral válidos para todos los hombres. Y miren, esto es algo real. Dice aquí, así se ha transmitido de generación en generación. ¿Qué se ha transmitido así? Pues lo que llamamos la tradición, el magisterio. Lo voy a explicar de alguna manera. En el mundo protestante dicen que para ellos solo basta la Biblia y con eso tienen para salvarse. Los católicos no afirmamos eso. Los católicos afirmamos que para salvarnos necesitamos la palabra de Dios y la tradición, las dos cosas. ¿Qué estamos estudiando aquí? La tradición también se le llama el magisterio de la iglesia, es decir, las enseñanzas de la iglesia. ¿De dónde sacó la iglesia esas enseñanzas? Pues de la Biblia, por supuesto, y de los santos, tal como lo acabo de leer. Si ustedes se van a las referencias de las citas que trae el catecismo, verán que hay muchísimas citas tomadas de San Agustín, de San Jerónimo, de las grandes lumbreras de nuestra iglesia a través de los siglos. Y todo está contenido aquí en esto que llamamos magisterio, que fue antes que la Biblia. Hablo del Nuevo Testamento, para no confundirnos. Lo explico. Miren, ¿quién escribió el Nuevo Testamento? Pues la iglesia. ¿A dónde pertenecía Mateo? A la iglesia. ¿A dónde pertenecía Marcos y Lucas y Juan y Marcos? Perdón, y Pablo y Pedro y Santiago y todos los que escribieron libros de la Biblia en el Nuevo Testamento, todos pertenecían a la iglesia fundada por Cristo en Pedro. Por lo tanto, cuando ellos comenzaron a predicar, fíjense, cuando los 11, porque Judas se suicidó, llegó Matías y completó los 12. Comenzaron a predicar y por diferentes países, ninguno llevaba la Biblia en su mano, puesto que no existía. El primer libro del Nuevo Testamento lo escribió Mateo, es el Evangelio de Mateo. Por ahí del año 60 y tantos después de nuestro Señor. Pero la iglesia ya tenía predicando más de 20 y tantos años. ¿Con qué Biblia? No, con ninguna Biblia, era de tradición. Lo dice San Lucas cuando empieza su evangelio. Mira, querido Teófilo, le dice a un tal Teófilo, voy a ponerte por escrito, después de haber estudiado diligentemente todo desde el principio, tal como lo han comentado los que fueron testigos oculares.
Voy a ponerte por escrito, le dijo, lo que ya sabes de palabra y obra. Es decir, primero la tradición fue la que ayudó a proclamar el Evangelio. Y luego llegó la Biblia para reforzarlo eternamente y para inmoverlo, y si ya nadie puede tocar la enseñanza, nunca, jamás. Se puede reformar una constitución de un país, pero la Biblia, para nada. Pero, por lo tanto, el catecismo nos pone alertas en este asunto. Es muy importante para entender a la iglesia que pertenecemos. No es un grupo humano, no es una asociación civil. Somos el pueblo de Dios que transita aquí en el planeta Tierra. Y no estamos solos, puesto que Él nos acompaña y lo sabemos perfectamente. Pero continúo la lectura, numeral 2034 de nuestro catecismo. Y dice, amigos, el romano pontífice y los obispos, como maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo, predican al pueblo que tienen confiado la fe que hay que creer y que hay que llevar a la práctica. Miren, esto es muy importante. La fe que hay que creer y que hay que llevar a la práctica. Porque miren, está viendo una encuesta que hizo el Vaticano, donde se descubren cifras de verdad, pues alarmantes y tristes. No todos los bautizados practican su religión, fíjense qué tremendo. Muchos solo están bautizados, pero nunca van a misa, nunca se han confesado, nunca han comulgado. Y hay muchos otros que están bautizados y van a misa nomás en una fiesta, en un cumpleaños, en una boda, en un bautizo. Y de eso estamos hablando y de eso nos habla el catecismo, ni más ni menos. Nosotros estamos llamados a practicar nuestra religión. No se vale nomás rezarla, tenemos que practicarla. De hecho, lo dice Jesús al terminar el sermón de la montaña, después de transmitir aquella enseñanza incomparable en el discurso más famoso de toda la humanidad en toda la historia. Dice el Señor, quien escuche mis palabras y las ponga en práctica, dice Jesús, ese va a recibir todos los premios ofrecidos en la Biblia. Pero el que escuche mis palabras, dice Jesús, y no las ponga en práctica, esa persona en realidad está perdiendo su vida para siempre, pensando que puede engañar a Dios. Tener cuidado. Nuestra religión es de práctica, practicar. Miren, lo vamos a ver, es uno de los temas más adelantito, pero tenemos 5 mandamientos. Los adelanto brevemente. Participar en misa todos los domingos y los días que obliga a asistir a misa. Segundo mandamiento, confesarnos cada que nuestra conciencia nos lo pide. Tercer mandamiento, comulgar cada que vamos a misa. O por lo menos los domingos. La iglesia dice que mínimo una vez al año, ¿verdad? Para poder atestiguar algo. El cuarto es ayunar. La iglesia obliga miércoles de ceniza y viernes santo. Y ayunos parciales, pero la Biblia nos dice que debemos ayunar más a menudo, cada 2 meses, cada mes, cada que cada quien quiera someter su cuerpo a través del ayuno al hambre y decirle con la voluntad de estómago no te doy de comer porque Dios me está viendo y sabe que estoy ayunando para agradarlo, así es de que te aguantas estómago. Esa es la finalidad. Dios quiere hombres y mujeres que se dominen a sí mismos y no que llegue cualquier tentación y los derribe, ¿verdad? Y llega cualquier espejismo y para abajo, ¿no? No, Dios quiere seguidores y hombres fieles y seguros de sí mismos. Así quisiera Dios que fuéramos todos hombres y mujeres que ha creado, pero cada quien elige. Por eso es tan valioso el catecismo, que nos pone la opción de Dios a través de la enseñanza de la iglesia de cómo vivir y cómo convivir mientras vivimos en este planeta. Todos juntitos ya hemos dicho que en este mismo planeta tan hermoso, pues han vivido todos, desde Adán y Eva hasta el último que ha nacido.
Pero volvamos a nuestro tema, queridos amigos. Y dice aquí, el magisterio ordinario y universal del Papa y de los obispos en comunión con él enseña a los fieles la verdad que han de creer, la caridad que han de practicar, la bienaventuranza que han de esperar. El grado supremo de la participación en la autoridad de Cristo está asegurado por el carisma de la infalibilidad. Esta se extiende a todo el depósito de la revelación divina. Se extiende también a todos los elementos de doctrina, comprendida la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. Y miren a qué se refiere aquí, que el Papa es infalible, fíjense. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que el Papa no se equivoca cuando habla de cosas de fe. Hay que aclararlo, ¿eh? Porque si no puede causar mucha confusión. Miren, el primer papa fue San Pedro y el último lo tienen aquí en su pantalla. León XIV, ininterrumpidamente. Llevamos 268 papas, muere uno, se elige otro, muere el otro, eligen uno más. Ininterrumpidamente, nadie más en la humanidad tiene esta cualidad como grupo humano. La iglesia es el grupo humano más antiguo con la tradición completa. Tenemos los huesos de los 367. El otro está vivo, es quien nos gobierna hoy. Tenemos sus ropas, tenemos sus escritos de todos los papas. La iglesia es un gran misterio, no fácil de entender. Y miren, aquí seguimos, a pesar de tantos ataques brutales en todos los siglos contra la iglesia, contra sus fieles, contra la autoridad. Entonces decíamos, cuando el Papa habla de las cosas de Dios y de la Biblia, no se equivoca nunca, para que lo entiendan, ¿eh? Y es una promesa de Dios y un don de Dios para los papas. Ah, pero se pueden equivocar si se meten en política, si se meten en problemas militares. Ahí sí se pueden equivocar y se han equivocado muchos papas. Esa es la realidad. De hecho, lamento decirles que hemos tenido papas que tuvieron mujeres, ¿verdad? Como Alejandro VI, más conocido como uno de los Borgia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son infalibles solo en las cosas de Dios, pero en las cosas humanas pues, son libres igual que cualquier otro ser humano y muchísimos han cometido errores. Todos los papas que se han metido a formar ejércitos, a gobernar países han fracasado en eso. Pero ninguno, fíjense, ninguno se ha equivocado en cuestión de doctrina. Que haya enseñado algo mal sobre el Espíritu Santo, que haya enseñado algo mal sobre la Virgen. No, eso no ha sucedido. Claro, de los 368 papas, solo 82, 83 han sido declarados santos. Los demás solo fueron papas y seres humanos que cometieron errores, pecados y no ganaron el ser canonizados. Entonces, miren, el ser papa no es garantía de ser santo, pero sí es garantía de que es la autoridad de Dios en la tierra con respecto a la Biblia y la enseñanza de las cosas de Dios. Pasa como a veces con los sacerdotes. El sacerdote es sacerdote y debe celebrar la misa. Hay una anécdota que un día llegaron y le preguntaron a San Francisco de Asís, que no fue sacerdote, recuerden, él fue consagrado, pero se mantuvo en la laicidad. Y un día le preguntaron, hermano Francisco, fíjese que lamento decirle que vi al padre fulano cometer un pecado mortal con una mujer. Y ahorita resulta que va a celebrar la misa, le dijo este hombre. ¿Debo recibir la comunión de él? Le preguntó el hombre a San Francisco. Digo, San Francisco de Asís, por supuesto que debe recibir la comunión de él.
Pobre del sacerdote, dijo San Francisco, porque eso lo tendrá que pagar, pero la misa la tiene que celebrar y su consagración es válida. Pobre del sacerdote, porque tiene que irse a confesar inmediatamente al terminar la misa con otro sacerdote. Pero la misa no se puede parar, ojalá lo entendamos. Imagínense que en todo lugar donde el sacerdote acaba de cometer un pecado no celebrara la misa. Lamento decirles que fallarían, pero muchísimas misas en muchísimos lugares del mundo. No, el sacerdote trae un peso encima, como el Papa, como lo estoy explicando. El sacerdote sabe que va a tocar a Cristo en su carne y tocar en su sangre con sus labios y que debe estar puro. Si se fijan, por eso llega el acólito y le echa agüita en las manos, se las enjuaga, le pasan el manutegio, que es la toallita, si han visto, se secan las manos, pero debe decir una frase cuando hace esto de lavarse las manos y secárselas. Le pide a Dios perdón de todos sus pecados. Lo debe decir en voz alta o para él, pero lo debe decir, Señor, límpiame de todo pecado, purifícame de toda mancha, porque voy a celebrar tu Eucaristía. Límpiame por lo menos en el transcurso de la misa. Y esto es lo que ocurre. Y Dios los limpia por el bien de los fieles. Recuerden que cuando comienza la misa, comienza con un beso del sacerdote en el altar. No sé si se han fijado, llega el sacerdote, da un beso en el altar, ahí comienza la misa. De manera litúrgica, de manera ritual, ahí comienza la misa y ocurre algo. El sacerdote se convierte en Jesús mismo, en Cristo mismo. Y permanece así durante toda la misa. Es Cristo quien está ante nosotros, en la figura del sacerdote. Por eso ante el sacerdote sí nos podemos arrodillar, porque es la figura de Cristo. Que recuerden que solo ante Dios nos debemos arrodillar, ante ningún santo, ni siquiera ante la Virgen sola. Pero ante el sacerdote en la misa, sí. Fuera de la misa, no. Porque miren, al terminar la misa, si se fijan, el sacerdote, lo último que hace después de dar la bendición, despedirse, es volver a besar el altar. En ese momento deja de ser Cristo y vuelve a ser el Padre fulanito. Otra vez. Son misterios que debemos entender y creer y practicar. Decía el Papa Francisco que los que se dicen católicos, pero que nunca van a misa, no se confiesan, no comulgan, nunca han ayunado y no ayudan a la iglesia en nada, que es el quinto mandamiento, dice, esas personas no son católicas, decía el Papa Francisco. Sí, están bautizadas en la iglesia, dice, pero no practican ninguna religión. Fíjense cómo lo expresó. O sea, son ellos los que no practican su religión. Por lo tanto, están excluidos. Solo están bautizados, pero en la práctica nunca han pasado lista en la misa, nunca se han confesado con nadie, jamás han comulgado. ¿Cómo pueden decirse parte del cuerpo de Cristo? Y entendámoslo racionalmente. Si yo no participo en estos 5 mandamientos, no estoy practicando mi religión. Estoy practicando más bien lo que se me pega la gana. Y eso está prohibido, amigos, ¿eh? En la enseñanza de Dios desde el libro del Génesis. Obedecerás al Señor tu Dios para tener una vida larga y feliz. Desobedecer a Dios no le ha salido bien absolutamente a ningún ser humano. Comprobado en toda la historia y en toda la creación. Pero sigo leyendo, amigos. La autoridad del magisterio es el numeral 2036. La autoridad del magisterio se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia exigida por el Creador es necesaria para la salvación. Recordando las prescripciones de la ley natural, el magisterio de la Iglesia ejerce una parte esencial de su función profética de anunciar a los hombres lo que son en verdad y de recordarles lo que deben ser ante Dios. ¿A qué se refiere aquí? Que la iglesia siempre va a estar en contra del aborto porque es antinatural. Siempre va a estar en contra de
el movimiento LGTB y matrimonio hombre con hombre, porque es antinatural, no por otra cosa. Miren, ¿cuándo va a producir hijos un hombre con otro hombre? O una mujer con otra mujer. Cuando Dios dijo, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, formarán los dos una sola carne y se multiplicarán en la tierra. ¿Eh? Sean fecundos, les dijo al hombre y a la mujer. Pero ¿de qué sirve que yo le diga a dos hombres, sean fecundos? O a dos mujeres, sean fecundas. No, jamás podrán tener una sola descendencia. Si la iglesia jamás va a apoyar eso. La misma ley natural lo desecha de antemano. Miren, hablemos del aborto. Los que practican el aborto nos dicen a nosotros atrasados, ignorantes. Ellos se dicen muy adelantados, muy avanzados, muy de derechos humanos. Pero resulta que si hacemos un análisis moral y de ética, quedan mal parados. Miren, lo explico. La maternidad no se da solo en el género humano, ¿eh? La maternidad se da en toda la creación. Todos los animales se aparean, todos. Y miren, yo los invito a que observen la naturaleza con la edad que tienen, ya han visto lo suficiente. Vean una perrita parir a sus cachorritos, a ver si permite que los toquen. Los defiende, ahora sí que con rabia. Traten de agallarle, de tomarle un pollito a una gallina culeca, inténtenlo en un rancho. Y si son valientes, agárrenle un pollo a una cocona, ¿verdad? Una guajolota. Inténtenlo para que vean lo que les va a pasar. O traten de agarrar un cachorro a la leona, a ver quién se anima. Pero fíjense, una mujer que se dice racional, va a un hospital y le dice a un doctor, ¿sabe qué? Mate a mi bebé. Hágalo pedazos, sáquelo y tírelo a la basura. Yo lo autorizo. Miren, eso no puede ser natural, ni puede ser racional. Siempre será más racional la madre que tiene al hijo en lugar de abortarlo, aunque sufra, aunque no lo esperaba, aunque va a batallarle toda su vida. Siempre será más racional eso que lo que hace la mujer que asesina a su hijo en su propio vientre. Eso de ninguna manera es racional, estarán de acuerdo conmigo, es totalmente irracional. Ni los animales lo hacen, repito. Una mujer así no es como un animal la supera en celo. Una mujer así se vuelve una bestia, como la del 666 en la Biblia existen las bestias, ¿eh? Como una madre puede mandar a asesinar a su propio hijo en el lugar donde debería estar más seguro en el mundo, que es su vientre, en su útero. Bien, para que entiendan de lo que habla el catecismo. Y cada vez arrecia más el ataque a la iglesia con estos temas. El Papa León XIV acaba de escribir un libro para cuidarnos de la inteligencia artificial. Ya lo publiqué en el grupo de WhatsApp. No lo dejen ahí olvidado. Léanlo. Ahí nos previene de los nuevos peligros. Ahora el peligro ya no es el aborto y el LGTB y todo eso. Y la eutanasia. Ahora el peligro es la inteligencia artificial que trae otros peligros profundos. Miren, para explicarlo brevemente. Hay un sitio que a lo mejor conocen que se llama ChatGPT, donde la gente le hace preguntas de lo que quiere y la inteligencia artificial les contesta. Pues miren, en Europa y Estados Unidos ya hay decenas de suicidados por hacerle caso a esa inteligencia artificial. Llega un adolescente y le pregunta, oye, terminé con mi novia, me siento muy triste, ¿qué debo hacer? Y los empieza a guiar, no, pues haz esto, haz lo otro, mira, y que bla, 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 ¿eh? Y muchos terminan peor de cómo comenzaron. Es un nuevo peligro, amigos, y si tienen hijos, ojo con lo que están viendo. Si ya están usando inteligencia artificial, chequen para qué la están usando, ¿eh? Muchos están agarrando esta inteligencia artificial como si fuera un psiquiatra, un psicólogo, y eso es un error.
porque no es un ser humano, es simplemente una máquina que conjuga millones y millones de algoritmos y da respuestas de lo que ha dado la gente, no porque sepa, porque tenga la experiencia. En fin, hay que estar alertas. De verdad los invito a eso. Pero sigo en el numeral 2037, hablando precisamente sobre estos asuntos de la ley de Dios y la ley natural, que en cierta manera la ley natural, amigos, pues, ¿quién la creó? Pues Dios mismo. La ley natural pues, es la que nos obliga a aparearnos, nos obliga a cuidar nuestra salud. Si yo no cuido mi salud, me voy a enfermar. Esa es la ley natural, que es además innegable. Pero dice numeral 2037, la ley de Dios confiada a la iglesia es enseñada a los fieles como camino de vida y de verdad. Los fieles, por tanto, tienen el derecho de ser instruidos en los preceptos divinos salvíficos que purifican el juicio y, con la gracia, sanan la razón humana herida. Tienen el deber de observar las constituciones y los decretos promulgados por la autoridad legítima de la Iglesia. Aunque sean disciplinares, estas determinaciones requieren la docilidad en la caridad. En la obra de enseñanza y de aplicación de la moral cristiana, la Iglesia necesita la dedicación de los pastores, la ciencia de los teólogos, la contribución de todos los cristianos y de los hombres de buena voluntad. La fe y la práctica del Evangelio procuran a cada uno una experiencia de la vida en Cristo que ilumina y da capacidad para estimar las realidades divinas y humanas según el Espíritu de Dios. Así el Espíritu Santo puede servirse de los más humildes para iluminar a los más sabios y los constituidos en más alta dignidad. Y esto es cierto. Miren, lo explica Pablo muchas veces. La sabiduría de Dios no es como la sabiduría humana. La sabiduría humana, pues hay que entrarle a la universidad, ¿ya? Hay que entrarle a la primaria, secundaria, prepa, facultad, universidad, maestría, doctorado. Pero para la sabiduría de Dios solo se requiere humildad. Fíjense qué tremendo, qué diferente. Y es mucho más valiosa la sabiduría de Dios que la sabiduría de los hombres. Por eso, miren, Dios ha escogido humildes para misiones verdaderamente gigantescas y universales. Hablo, por ejemplo, de San Pedro. Fíjense a quién escogió nuestro Señor Jesús. A San Pedro, que miren, sus huesos están enterrados bajo el altar principal de la basílica que les estoy compartiendo en la imagen. Ahí están los huesos de este Pedro. Pero miren, Pedro era en realidad el menos indicado para ser elegido. ¿Por qué? Porque miren, era analfabeta, inculto, bruto, arrebatado. Era, este, muy iracundo. O sea, tenía tantos defectos este Pedro. Pero fíjense, así lo escogió Jesús. ¿Qué es lo que ayudó a Pedro? Que fue humilde, fue humilde. Si ustedes ven, la historia de Pedro es conmovedora. Comienza siendo un arrebatado que saca la espada para todo y para todo lo quiere resolver a golpes. Y termina siendo un iluminado que entendió a Dios. Y por eso Dios lo puso como primer papa. Fíjense, Dios puso como primer papa a un iletrado, inculto, las manos callosas, había sido un pescador allí en el lago de Genesaret. ¿Quién podría haber esperado que el sucesor del Dios hombre, del Mesías, del Dios en la tierra, del Emanuel, Dios entre nosotros, iba a ser un inculto, un hombre con muchas debilidades, que ya convertido la superó todas eso, si hay que decirlo? El Pedro, cuando ya se convirtió,
aguantó hasta que lo crucificaran, nomás pidió que fuera de cabeza, para que no lo confundiera nunca con su Señor. Y así fue crucificado de cabeza. Y el otro gran ejemplo de la humildad, queridos amigos, para comprobar lo que dice el catecismo, es ni más ni menos que San Juan Diego, que todos conocemos, que fue ni más ni menos quien nos reveló todo el asunto de la Virgen de Guadalupe, que no es cosa fácil. Miren, la Virgen María no es mexicana. La Virgen María nació en Jerusalén, lo sabemos perfectamente. Nació en Jerusalén, vivió en Jerusalén, tuvo que huir a Egipto, luego vivió en Nazaret. Y luego vivió con Juanito más de 20 años en Turquía, en Éfeso, en Jerusalén. Pero nos queda clarísimo, ya lo reconoció el Vaticano y la Santa Sede y todos los papas que conocen el milagro guadalupano, eligió vivir en México, fíjense qué interesante, en el Cerrito del Tepeyac. Y para comunicarse con el mundo, fíjense, eligió un indígena insignificante, su nombre Juan Diego, que es misterioso, pero miren, quien anuncia a la Virgen de Guadalupe es Juan en el Apocalipsis, capítulo 12, versículos 1 y 2. Vean qué dice. Y aquí que apareció una señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies. Está embarazada, a punto de dar a luz. Estaba este Juanito que vivió con ella 20 años profetizándola. Así va a aparecer María algún día, estén atentos. Esto ocurrió el 12 de diciembre de 1531. Y fíjense, la Virgen elige a un indígena y habla con él en náhuatl. Existe un libro que se llama el Nican Mopogua. ¿Qué quiere decir en náhuatl? Aquí se narra, aquí se dice lo que sucedió. ¿Por qué lo digo? Porque, miren, ya había españoles en México. Ya había, de hecho, un obispo en la Ciudad de México, en Tlatelolco. Juan de Zumárraga, con toda la autoridad de la iglesia y del rey de España. Pero la Virgen quiso escoger a un indígena insignificante. Juan Diego. Miren, por eso les digo que la sabiduría humana no compite con la sabiduría de Dios. Lo que obtuvieron Pedro y, ni más ni menos que Juan Diego fue la sabiduría de Dios, que es más valiosa. Es decir, le llamamos a veces la gracia, le llamamos también el ser fieles a Dios, pase lo que pase, duela donde duela, ¿no? Porque miren, seguir a Cristo nunca ha sido fácil y nunca será fácil. Siempre va a ser muy incómodo, espinoso. No van a encontrar un santo en los 2000 años que se le haya pasado gozando y se haya vuelto santo, ¿eh? Los reto. No, todos los santos canonizados y los que están en la Biblia sufrieron hasta lo indecible por andar siguiendo a Dios. No vean lo que le pasó a Job en la Biblia, o a Moisés, o a Pedro y a Pablo, terminaron siendo asesinados a ese grado, ¿eh? Pero lo que sí hemos de decir siempre es que vale la pena seguir a Jesús, porque nos ofrece vida eterna. No tenemos idea de lo que es eso, amigos, ¿eh? Vida eterna, nuestra mente no capta eso. Está perdida aquí en el tiempo, que no es más que vueltas del planetita sobre sí mismo y alrededor del sol. Eso es nuestro tiempo, vueltas de pelotitas y pelotitas. Dios nos invita a su casa, que no es un planeta, es un lugar estable que no gira, para vivir, fíjense, eternamente. Y mucha gente no quiere sacrificar un poquito aquí, quieren gozar aquí y van a parar a lo que dice la Biblia que se llama el infierno, que es la perdición eterna de las almas, porque quisieron irse. Recuerden que en el infierno están todas las almas que quisieron irse ahí. Dios, el misericordioso, el bueno, nunca ha mandado una sola alma al infierno, sería un Dios malvado. ¿Quiere que un Dios mandara un alma al infierno? No. Todas las almas que están en el infierno fue porque ellas quisieron, es lo que eligieron mientras vivieron como seres humanos.
Gozar, matar, agandallar, sexo desordenado, riqueza, aunque pise al otro. Y fueron advertidos que eso era malo. Y no fueron advertidos que eso era malo a través de papeles o leyes, sino a través de su conciencia. Miren, hasta el más torvo criminal y pecador recibe reclamos de su conciencia. Si dice otro nombre del que tiene, sabe que está mintiendo, aunque no le haga caso a su conciencia, pero la conciencia le dice mentiroso. Nadie puede escaparse de la presencia de Dios en el interior del alma, que es lo que llamamos conciencia precisamente. Mejor en lugar de querernos escabullir de Dios, escondernos de Él, vamos haciendo un pacto con Él y obedecerlo, y nos va a bendecir. Nunca nos va a faltar comida en la mesa, nunca nos va a faltar nada para nuestra felicidad. No quiero decir que no nos van a pasar cosas malas, pues eso sí. Dice el libro del Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1. Ya te decidiste por seguir al Señor, pues prepárate para las pruebas porque te van a llover. Ahora el demonio te va a tentar más, le vas a intentar más, porque te has decidido por Dios. El diablo, los que le interesan son los que siguen a Dios. Son los que andan tratando de, mira, te traigo lo que te gusta, porque los malvados pues, ya son de él, ya le pertenecen. De hecho, hay muertos en vida. Miren, un asesino que destroza a su víctima en pedazos y luego la pone a hervir como pozole, ese ya no es un ser humano, para que lo sepan. Reconocido incluso por la ciencia a través de la psiquiatría. Ya no tiene rasgos de humanidad. Es un demonio. Es en realidad un, un ser muy inferior a los animales. Volvemos a lo mismo. Pero continúo leyendo. Numeral 2039. Los ministerios deben ejercerse en un espíritu de servicio fraternal y de entrega a la iglesia en nombre del Señor. Al mismo tiempo, la conciencia de cada cual en su juicio moral sobre sus actos personales debe evitar encerrarse en una consideración individual. Con mayor empeño, debe abrirse a la consideración del bien de todos, según se expresa en la ley moral, natural y revelada, y consiguientemente en la ley de la Iglesia y en la enseñanza autorizada del magisterio sobre las cuestiones morales. No se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o al magisterio de la Iglesia. Porque miren, si nuestra conciencia se opone al magisterio o a la ley natural, nuestra conciencia está torcida. Y debemos corregir, debemos prever no caer en este asunto. Porque es peligroso. Dice aquí, miren, con mayor empeño debe abrirse a la consideración del bien de todos, según se expresa en la ley moral natural y revelada. Es decir, amigos, nosotros tenemos el mandato de Dios, lo voy a expresar con palabras fáciles porque ya se nos terminó el tiempo por el día de hoy. ¿Cómo debo salir yo todos los días a la calle? Pues simplemente para ser, fíjense, amable, empático y cortés. Si yo salgo todos los días de mi casa, en la mañana, a la hora que salga de mi casa, a la calle, debo salir con esa mentalidad, dice aquí, de ser bueno, de promover el bien, no importa dónde esté, quién esté frente a mí. No voy a decir promover el bien en un lugar y promover el mal en otro, sería diabólico. Si soy de Cristo, debo ser bueno siempre, debo promover el bien donde me pare. Como decía San Francisco, que donde haya pleito yo lleve paz, que donde haya discordia yo lleve amor, decía San Francisco. Entendiendo esto que estamos leyendo de manera perfecta. Pero yo lo pongo fácil, miren, por eso se los comparto. Con que seamos amables, empáticos y corteses con todos los que nos encontramos todos los días, ya estamos agradando a Dios. De la manera incluso que Él nos pide. Esto es muy bonito entenderlo. Pongo el ejemplo del tráfico.
Está el tráfico vuelta de rueda y todo el mundo echando chispas y saliéndole humo por la prisa y por el estrés, la desesperación, la ansiedad. Sí. Y una persona me pide el paso. Miren, tengo dos opciones, no más. O lo dejo pasar o no lo dejo pasar. De paso les digo algo. Yo voy a determinar la actitud del que se quiere meter. Yo voy a decidir si se enoja o si me da las gracias muy amable. Esto es real, ¿eh? Practíquenlo. Miren, si yo lo dejo pasar, lo que me van a hacer las gracias, muchas gracias, y yo tan gracias, que tengas buen día. Sale. Pero si no lo dejo pasar y hago como que no lo veo y empujo mi carro milímetro a milímetro a la defensa del otro, en el momento que volteé yo a ver a esta persona, me está esperando para mentarme la madre, con un rostro negro de insatisfacción. Cuando yo no avancé nada, ¿qué avancé? Medio metro. Ojo. Por eso, miren, es un consejo valioso para toda la vida. Sean amables, empáticos y corteses y van a agradar a Dios, nunca van a tener un problema de tráfico, jamás les van a mentar la madre. Es una realidad. El trabajo es hacerlo. La dificultad es convencer mi mente que es de Cristo, que no es del mundo. Recuerden que dijo Jesús, ustedes no son del mundo como yo no soy del mundo. Recuerden que del mundo es todo lo que he dicho, porquerías, ¿verdad? El sexo desordenado, la pornografía, el aborto, todo el LGTB y más y todo eso. Son promociones del demonio que se ponen en oferta generación tras generación. Hemos de estar muy alertas, queridos amigos, porque las agresiones a la moral cristiana no paran y como dijo don Teofilito, ni pararán. Dice el 2040, así puede desarrollarse entre los cristianos un verdadero espíritu filial con respecto a la iglesia. Es el desarrollo normal de la gracia bautismal que nos engendró en el seno de la iglesia y nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. Ya lo decíamos, eso es la iglesia, el cuerpo vivo de Cristo, respirando, viviendo, moviéndose. En su solicitud materna, la iglesia nos concede la misericordia de Dios, que va más allá del simple perdón de nuestros pecados y actúa especialmente en el sacramento de la reconciliación, es decir, en la confesión. Como madre previsora, nos prodiga también en su liturgia, día tras día, el alimento de la palabra y de la Eucaristía del Señor. Y miren, con esto terminamos. Fíjense lo que dice aquí. En su solicitud materna, la iglesia nos concede la misericordia de Dios a través, fíjense, del sacramento de la reconciliación, es decir, de la confesión. ¿Por qué? Por otro aspecto racional, que por ejemplo el mundo protestante no entiende y no van a entender mientras no entren en la iglesia. Miren, los protestantes dicen, y ustedes habrán oído, estoy seguro que dicen, ¿yo por qué me voy a ir a confesar con otro hombre igual o peor que yo? Dicen. Yo me confieso directamente con Dios, dicen los protestantes. Miren, la respuesta para esas personas es que creen en un Dios idiota, estúpido, que no es omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. ¿Eh? Miren, les hago una pregunta. ¿Qué le puedo yo confesar a Dios de mí que Él no sepa de mí? Dios lo sabe todo de todos los millones de seres humanos que ha creado en la tierra. Sabe lo que pensamos en este momento, los más de 8.700 millones de seres humanos que Él creó. A todos los creó por amor y para que nos amemos. Y sabe el pensamiento de cada uno. Por eso cuando manda la confesión Dios a través de la iglesia es como diciéndonos, ya sé lo que hiciste. Ya sé la caca que traes ahí cargando a todos lados. Ve y límpiate con mi sacerdote. Solo él te puede limpiar esto en mi nombre. Ya sé lo que hiciste. Mejor ve y límpiate. No andes así porque aunque los hombres no te vean, yo sí te veo y te huelo. Apestas, nos dice Dios. Miren, no es que el sacerdote nos va a perdonar por su poder del sacerdote.
No, el sacerdote me va a perdonar en nombre de Dios de algo que Dios ya sabe que cometí y me agradece que vaya a confesárselo a su sacerdote, que esa palabra quiere decir hombre santo. Por eso nos recomienda aquí el catecismo, confesémonos para estar en paz con Dios. Mientras no nos confesamos, estamos pensando que estamos engañando a Dios y que no sabe lo que hicimos. No se engañen, porque eso es parte del engaño del demonio. Dios sabe perfectamente todo lo que hemos hecho, cómo lo hicimos, a qué hora lo hicimos, con qué intención lo hicimos. Por eso aquello malo hay que irlo a confesar. ¿Por qué? Porque Dios ya lo sabe. ¿De qué me cuido? ¿De qué me escondo? Si mi Dios y mi Creador ya lo saben, mejor voy a limpiarme. Por eso dicen que el confesionario equivale al excusado en la casa. ¿Qué vamos a dejar al excusado? Lo peor de nosotros. ¿Qué vamos a dejar al confesionario? Lo mismo, lo peor de nosotros. Pero amigos, se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. No me queda tiempo más que para agradecerles y hacer nuestra oración final y darle muchas gracias a Dios nuestro Padre por habernos creado, por la vida, por la salud, por la comida, por el vestido, por la familia, por el trabajo y por todo lo que nos da, ofrece y protege. Pero hay que decirlo, también nosotros tenemos que ofrecerle a Él. Esto es un intercambio con el Padre. Él quiere que nos amemos unos a los otros, como dijimos. Vamos a prometerle ser amables, empáticos y corteses, y con eso va a estar feliz de habernos creado. Vamos a ofrecérselo de todo corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, les agradezco de todo corazón, lo valoro mucho. Dios los bendiga, los quiero mucho y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Hasta entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, maestro Jaime. Buenas noches. Abrazos y Gracias, maestro bendiciones. Jaime. Muchas gracias, los quiero mucho, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jaime. Dios lo bendiga. Buenas Bendiciones noches a a sus todos. familias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Igualmente, buena semana para todos. Gracias. Y ya, nos salimos.